Bueno, aquí continuamos en este tiempo de televisión con Ocho Pasta. Les había yo dicho anteriormente que nos iba a visitar aquí en el plató el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, con el que vamos a compartir los próximos minutos. Sabe que en el día de ayer se habló de violencia de género, hoy también, y vamos a ver unas imágenes antes de saludarle para que yo les pueda ubicar a todos ustedes. Ayer verían imágenes como estas. Esto ocurría en los aledaños del Teatro Moderno. Era un grupo de personas con una serie de pancartas, ahí se estaba dirigiendo una de esas personas. Y vemos aquí a una de estas personas vestidas, ataviadas, con el traje de policía local. Bien, la protesta en principio supuestamente se origina porque los agentes del Grupo Minerva, como saben, y aquí se lo contábamos hace un tiempo, habían pedido una dispensa de uniforme. Si no me equivoco, son 4 agentes, de los cuales 2 ya pueden ir de paisano para desempeñar sus labores. Dicen que o son todos o si no realmente no pueden desempeñarla. Y a primera hora de la mañana se concentraron este grupo de personas que trataban, según decían, de apoyar esa reivindicación. Y ahí ven, yo creo que de forma bastante clara, cuáles eran las intenciones de este colectivo que protestaba. Enseguida vamos a ver cuando se aproximaba hasta el Teatro Moderno, donde se iba a celebrar el acto central del Día contra la Violencia de Género a nivel institucional, donde estuvo presidido por el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, y también del propio subdelegado. Y era el instante, como decíamos, en el que pues estaban esperando a las puertas del Teatro Moderno el comienzo de esa actividad. Nos da la sensación de que no queda muy claro exactamente a qué se debía todo esto, si se protestaba contra la violencia de género, que entendemos que sí, pero aquí se ponía también culpables a esa protesta, y antes lo han estado viendo y ahí lo tienen, otra vez, subdelegado y alcalde culpables. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar esclarecer en los próximos minutos. Antes me van a permitir, como digo, que saludemos a nuestro invitado, Javier de Torre. Muy buenas noches. Buenas noches. Me imagino, ¿no sé, sorprendido o ya se sabía que se iban a encontrar esta escena? Bueno, vamos a ver, nosotros teníamos la convocatoria de la manifestación, la sabemos que iba a ocurrir esto. Lo que está claro es que el devenir de los acontecimientos pues, ha hecho que estas personas querían que coincidiese este día 25 de noviembre por motivos que explicaré a lo largo de la conversación, y que sin lugar a dudas pues, tienen un interés distinto al que es la propia violencia de género. Está claro que la victimización que se ha producido con esta situación por parte de los propios responsables de la policía local ha hecho que tengamos que lamentar profundamente, porque las únicas perjudicadas de esta situación realmente han sido las propias víctimas de violencia, que han visto cómo se ha vuelto a poner en duda su seguridad desde hace aproximadamente 2 semanas o 3 semanas, que ellos dijeron que abandonaban, que dimitían misteriosamente de sus cargos, algo que un funcionario público no puede hacer por principio, y por lo tanto la propia víctima quedaba en una situación de intranquilidad, de sin saber si iba a ser protegida o no por este grupo. Bien, si le parece vamos a ir al lado más cronológico de este asunto para que nuestros espectadores también sepan qué es lo que tiene que ver estas imágenes que anteriormente citábamos. Como bien estaba diciendo usted, en un principio los agentes del Grupo Minerva, el grupo especializado contra la violencia de género de la Policía Local de Chiclana, habían presentado su dimisión. A priori, quizá lo resuma demasiado y si no ya corrígeme a usted, decían que entre otras cuestiones, la dispensa de uniforme, es decir, el poder trabajar de paisano, para que nos entendamos, no se les había otorgado realmente como ellos querían. Creo que son 4 agentes, de los cuales 2 sí se les había facilitado esa dispensa, pero los otros 2 entendían que cuando a ellos les toque trabajar en diferentes turnos, no lo iban a poder hacer. Cuéntenos su versión de toda esta historia, porque ellos en principio plantearon su dimisión. Vamos a ver, yo creo que en principio hay que analizar el acontecimiento histórico de cómo se ha llegado a esta situación. En el año 2008 se pide por parte de estas personas, bueno, pues dispensa uniforme, el anterior subdelegado del Gobierno, el Partido Socialista, con un informe de julio del año 2009 por parte de Guardia Civil. En ese informe se dice claramente que no es necesario esa dispensa porque las víctimas necesitan personal uniformado, que no ha habido quejas de ningún tipo y que por lo tanto no se informa favorablemente a esa posibilidad. Esa petición se vuelve a efectuar otra vez el año 2011, en enero de 2011, un nuevo informe de Guardia Civil diciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, en virtud de ese protocolo que se firma entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, en este caso la Secretaría de Estado, es como se establecen las medidas de protección de la Policía Local, protección solamente, no investigación, de protección a las víctimas de violencia de género. Evidentemente ese protocolo fija los niveles de atención a las víctimas según el nivel de protección que necesitan, sea bajo, medio, alto, extremo, etcétera. A la Policía Local, por principio, se le suele dejar solamente el nivel no apreciable, nivel bajo y nivel medio en algunos supuestos.
Por lo tanto, lo que se intenta a través de ese protocolo es que la policía local sea colaboradora de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para conseguir la protección de las víctimas. Como digo, el año 2009 y el año 2011 hay 2 informes de Guardia Civil diciendo que no ha lugar a la dispensa de un informe porque las funciones que efectúan no son pues necesarias a esa dispensa de un informe. Entonces estos señores, por supuesto, nos dijeron ni mu, ni mu. Llega este gobierno, vuelven a presentar la solicitud y nosotros pedimos informe a Secretaría de Estado porque entendíamos desde la Unidad de Violencia de Género de Subdelegación que había algunas de las funciones que se efectúan como consecuencia de ese protocolo que podrían conllevar pues esa posible dispensa de un informe. Nosotros ahora sí, en agosto del año, el 20 de agosto del año 2012, concedemos dispensa porque entendemos que dentro del número de actuaciones totales que hacen, 1.401, hay algunas de ellas que efectivamente pueden suponer victimización de la persona agredida y por lo tanto entendemos que es bueno que vayan de paisano. Y de manera que le damos el 50%, 2 agentes de paisano. Las actuaciones que nosotros computamos como actuaciones que sí necesitarían esa dispensa son 212 entre 10 acompañamientos, visitas esporádicas, contactos esporádicos de las 1.400. Por lo tanto, menos de un 15% de las actuaciones que llevan a cabo son actuaciones que nosotros entendemos que es bueno que vayan de paisano y por lo tanto reconocemos algo que no se había reconocido ni en el año 2009 ni en el año 2011 y a lo que estos señores no habían dicho absolutamente nada. Por lo tanto, queda claro que es con este gobierno cuando se atiende la sensibilidad especial de que hay determinadas funciones que es necesario hacerlas con dispensa uniforme y le damos el 50% de la plantilla, porque entendemos que de las 1.401 solamente el 15% son funciones que necesitan uniforme. ¿A qué me estoy refiriendo? Acompañamiento a juzgado, a tareas administrativas, a comparecencias ante servicios sociales, contactos periódicos o permanentes con las víctimas, con los hijos, centros escolares, etcétera. Por lo tanto, esas funciones que efectúan, que son necesarias hacerlas con discreción y no victimizar más a la mujer agredida, tenemos la sensibilidad el 20 de agosto del 2012 conceder esa autorización. Como digo, hasta entonces eso no había sido un problema. No existía ese problema y desde luego no habíamos visto en ningún caso ningún tipo de queja. Es más, la Guardia Civil lo manifiesta por escrito diciendo que no había habido ningún tipo de queja ni había observado ningún tipo de queja por las propias mujeres atendidas. Vista esa situación, el 20 de agosto, como digo, se desbloquea ese tema y se consigue, pues darle 2 dispensas uniformes que entendíamos que en virtud de las actuaciones que he dicho era necesario atender. Desde el 20 de agosto hasta el día de ayer, 25, no habíamos recibido, quitando el acto de dimisión de hace 2 semanas, que era preparatorio, lógicamente, de este tema, no recibimos ningún tipo de queja a esas dispensas. Por lo tanto, entendíamos que estaba perfectamente atendida una petición que entendíamos razonable, que entendíamos razonada técnicamente por los técnicos, tanto de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, como por parte de la propia Guardia Civil, que entendía que efectivamente había algunas situaciones concretas que se podían atender de paisano para evitar esa victimización. O sea que entonces usted entiende que verdaderamente solo hay un trasfondo político. Vamos a ver, en esta protesta. Yo lo que tengo claro, que se podía haber dicho algo desde el 20 de agosto hasta esta fecha muchas veces. Y solamente se ha dicho ahora. ¿Por qué se ha dicho ahora? Yo lo tengo clarísimo. El interés político sindical que han tenido estos señores en sacarlo justamente el día 25, un día muy importante para las víctimas de violencia de género, un día fundamental donde se presenta una estrategia nacional para la lucha contra la violencia de género de un periodo 2013 a 2016 con una aportación económica sin precedentes. Eso evidentemente había que deformar de alguna manera y yo creo que han elegido la fórmula más dañosa y es lo que realmente creo que nos duele a todos los que estamos al frente de alguna administración, que somos responsables en esta materia. Lo que nos duele es que han elegido no solamente esa fecha, sino que han elegido a las víctimas volviendo a victimizarlas y generándoles realmente intranquilidad, porque está claro que el día que decían que dimitían, ese día yo imagino cualquier víctima viendo esa posible dimisión. Estaba bien claro que la intranquilidad que le pudo generar, cuando menos, a una víctima no tiene, no sé si decirlo demasiado crudo, pero no tiene perdón de Dios, porque evidentemente la victimización que se produjo ese día fue terrible. Y ahí tomamos 2 decisiones muy importantes, tanto el alcalde como yo mismo. Hablamos con la Guardia Civil, yo hablé con la Guardia Civil y le dijimos que ninguna de las víctimas de la policía local podía quedar sin ningún tipo de protección. Y evidentemente la Guardia Civil se puso a trabajar para ver si esas víctimas realmente se estaban cumpliendo las funciones que tienen que asumir los policías locales. Por su parte, el alcalde también fue expedido
expeditivo en ese tema y dijo que si algún policía cesaba en sus funciones como funcionario público, evidentemente tendría que acatarse a las consecuencias. Está bien claro que estos funcionarios públicos tienen otros destinos. Si desde luego han demostrado esta poquísima sensibilidad con las víctimas, como han hecho a través de estos actos, como han hecho a través de la dimisión de hace varias semanas, lo que tienen que hacer es pedir el destino en otra unidad que desde luego demuestre la sensibilidad con la sociedad que todos esperamos, porque está claro que el dimitir dejando a personas indefensas, sin protección, el hacer esa apología completamente infundada de una materia como la dispensa de uniforme, cuando el único gobierno que ha atendido esa dispensa ha sido este, desde luego parece poco serio. Y yo desde luego... Yo le quería comentar porque desde el desconocimiento del ciudadano de a pie, y me incluyo en ello, ¿están protegidas estas personas? Aunque creo que de lo que usted me ha comentado podemos deducir que sí, es decir, no están desatendidas. ¿Este Grupo Minerva a día de hoy, de forma efectiva, está realizando su trabajo? Vamos a ver, no le queda otra. Es decir, el Grupo Minerva tiene unas funciones establecidas en el protocolo de colaboración con las fuerzas y cuerpos sobre el Estado, en este caso con la Guardia Civil. Por lo tanto, esas víctimas que tiene asignadas para proteger de niveles bajos o no apreciable, por lo tanto, los niveles más bajos donde no existe el agresor en presencia física, donde existe una valoración del riesgo por parte de las unidades y se determina, por lo tanto, que sean ellos los que atiendan telefónicamente o presencialmente. De las 1.400 actuaciones que he hecho anteriormente, más de 740 son sencillamente llamadas de teléfono, que se puede hacer desde un despacho uniformado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está claro que esa protección se sigue efectuando por parte del Grupo Minerva, pero la irresponsabilidad que me referí yo anteriormente era sencillamente la generación de esa intranquilidad en una víctima. Yo creo que eso es lo que no podemos permitir y demuestra muy poca sensibilidad y, sobre todo, cuando atrás lo que realmente esconden, y yo creo que hay que decirlo claramente, un interés político sindical, claramente. Es decir, nosotros desde su acción del Gobierno nos reunimos con la concejala, con Ana, nos reunimos con las asociaciones de víctimas de mujeres y nos reunimos, por supuesto, con todas las personas que se invitaron por parte de concejalía a ese Consejo de la Mujer que se denomina aquí en Chiclana. Y en ese Consejo de la Mujer se le explicó las cifras, se le explicó los datos y, sin embargo, han seguido adelante con una reivindicación que, como digo, no fue atendida en 2 ocasiones con informes contrarios de la Guardia Civil, y que esta subdelegación, la Unidad de Violencia de Género, sí ha atendido como consecuencia pues de escudriñar mejor los datos, de tener mayor sensibilidad en cuanto a la atención del problema, y lo que tenemos bien claro es que el interés político sindical no puede perjudicar a las víctimas de ninguna de las maneras. Por lo tanto, yo a estos responsables policiales, a estos señores que han agitado de esta manera este problema, que no es un problema real, sino un problema ficticio, explotado el día 25 de noviembre como día de la violencia, de lucha contra la violencia de género, creo que lo que habría que pedirles es que, si tienen esa falta de sensibilidad, deberían dirigirse a otras unidades policiales donde, sin lugar a dudas, podrán también servir al ciudadano con sensibilidad, pero por lo visto la que han demostrado hasta ahora no es suficiente para tener esa responsabilidad. Le quiero preguntar una cuestión porque usted me lo ha razonado anteriormente, pero se lo pregunto desde un punto de vista meramente técnico del día a día de este tipo de agentes. Sería bueno que, pues lo que estamos hablando de 4 agentes, no estamos hablando de muchos más, no hablamos de un departamento con 30, 40 personas. Cabe la posibilidad, aunque repito, usted me lo ha razonado, que puedan tener esa dispensa de uniforme en función de lo que sus mandos y los propios agentes pudieran ver en cada situación, y de esta forma no plantear esta situación en la que ustedes desde la administración lo dejan perfectamente claro, y supuestamente también los agentes lo dejan perfectamente claro, que en el día a día necesitan, digamos, una cierta flexibilidad y libertad a la hora de saber en qué momento ir de uniforme y en qué momento no. ¿No cabe la posibilidad de que sea la dispensa de manera total, por decirlo así? Es que la Fuerza y Cuerpo de Estado, en la ley, la normativa que les regula a ellos, se permite la dispensa de uniforme en determinadas situaciones concretas. En el protocolo que se firma entre ayuntamientos y la Secretaría de Estado no existe la dispensa de uniforme, es decir, se asumen una competencia, unas funciones, y por lo tanto no es necesario hacerlas de paisano. ¿Por qué? Porque evidentemente, y habría que contestar la pregunta, ¿el uniforme también es un elemento disuasorio importante para el agresor? Claro. Por supuesto que lo es. Entonces, pretender hacernos ver que la víctima es victimizada porque va con un policía de uniforme, cuando en los acompañamientos, como he dicho anteriormente, se vaya de paisano, es engañar a la sociedad. Realmente la victimización se produce cuando tú acompañas de uniforme a prestar servicio al lado de un colegio o evidentemente al centro de trabajo. Está claro que eso no va a ser, pero con los efectivos que se reconocen son más que suficientes, porque estamos hablando de un 15% de todas las funciones, 212 actuaciones a lo largo del año 2012. 212 actuaciones significa que ni siquiera han tenido que hacer un acompañamiento diario, ni siquiera una actuación diaria, con lo cual, con que haya 2 agentes y un
uno cubra en vacaciones a otro hay más que suficiente. Esos son, evidentemente no son criterios de seguridad del gobierno, son criterios técnicos que son Guardia Civil y la Unidad de Violencia de Género los que analizan, y en función de la sensibilidad que se tiene con este tema se dice, se va a reconocer. Está claro que la policía local muchas veces, en ocasiones, piden dispensa de uniforme, pero para otro tipo de funciones, principalmente para el cumplimiento de normativa administrativa de los ayuntamientos, las ordenanzas municipales. Y evidentemente se conceden con normalidad para efectuar ese tipo de labores que no podrían hacer de uniforme porque, pues imaginémonos que el vendedor ambulante puede salir corriendo en el momento que vea el uniforme. Y por lo tanto se va haciendo dispensa en función de las necesidades operativas reales del cuerpo. No se trata de dejar abierta la puerta de que cuando un policía local se quiera poner según su criterio, y tenemos que decir una cosa muy clara también, el criterio en materia de seguridad lo fijan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, la cuestión se le planteó desde el desconocimiento, no desde que tenga que ser así. La seguridad es un tema que lo llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las policías locales tienen funciones administrativas por un lado, funciones de regulación de tráfico por otro y cumplimiento de ordenanzas municipales. Por lo tanto, en materia de seguridad son meros colaboradores en el momento que reciben la formación necesaria para apoyarnos en el protocolo de violencia de género. Entonces yo creo que hay que dejar muy claro a la sociedad que la policía local no hace funciones de seguridad salvo que colaboren en el marco de un protocolo con la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado. Y en ese marco, en ese protocolo, se ha analizado, ahora sí, durante el año 2007 al año 2012 no se permitió. Esta subdelegación de gobierno sí ha permitido estas dos dispensas uniformes porque entendíamos que era posible esa necesidad para evitar la victimización. Bien. Yo además quiero, si me permite, solamente decir algo que es significativo. Desde la Ley de Violencia de Género del año 2004, de noviembre de 2004, protocolos en la provincia de Cádiz hasta el año 2012, diciembre de 2012, se firmaron 3, entre ellos el Ayuntamiento de Chiclana. Desde que este gobierno ha llegado a la subdelegación del gobierno, estamos en conversaciones con 12 ayuntamientos para extender el protocolo de colaboración entre policías locales y los esfuerzos, Guardia Civil o Policía Nacional, para extenderlo a 12 ayuntamientos. Eso quiere decir que vamos a hacer en 2 años, mucho más trabajo del que se hizo en 7 años en la violencia de género, con todo el interés que parecía demostrarse entonces porque esa ley fuese la panacea con los instrumentos de colaboración con ayuntamientos. Eso llegó un momento, se quedó absolutamente paralizado y se firmaron 3 solamente. Yo creo que a las pruebas hay que remitirse. Tenemos ahora mismo 12 procedimientos en marcha para firmar este protocolo y estaba completamente abandonado esa colaboración que es fundamental, porque la víctima tiene que tener el apoyo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, pero también, porque no podemos desperdiciar ningún esfuerzo en esta lucha, también de las policías locales. Hay una cuestión que a mí me ha sorprendido y luego abordaremos lo más práctico porque no quisiera detenerme solamente en ese aspecto. Al menos ayer en Chiclana hubo una cuestión que nos sorprendió a todos, y es que hubo un acto institucional en el que usted participó, pero es que luego hubo otros actos aquí y allá. Es decir, se notó poca unión, poco acuerdo, poco consenso a la hora, no digo de celebrar, sino de realizar el recordatorio a la sociedad que hay que seguir peleando contra esta lacra social. ¿Estamos hablando más de política o de ideologías o de formas de entenderlo que verdaderamente de violencia? Parece que nos estamos perdiendo un poco en el barullo en lugar de lo fundamental, ¿no? Mire, la Estrategia Nacional contra la lucha contra la violencia de género tiene 2 objetivos muy claros. Establecer un sistema integrado y coherente de la lucha con 284 medidas y, por otro lado, conseguir la unificación de las administraciones públicas, que todas luchamos contra el mismo fin. Parece que a algunos no les gusta esta última finalidad y, por lo tanto, se despega significativamente de cualquier acto que organice el Gobierno de España en este sentido. Yo hoy he inaugurado en Cádiz un pequeño monolito en recuerdo a la vida más que a la violencia de género, y se ha invitado, por supuesto, a todos los diputados, senadores nacionales, se ha invitado a concejales. No han aparecido ninguno de otros grupos políticos, lo cual llama mucho la atención y efectivamente parece que molesta que alguien abandere que no sea yo. Nosotros, desde luego, hemos invitado a todo el mundo a participar en todos los actos y estamos absolutamente convencidos, porque lo hemos plasmado en la propia estrategia, que sin la unidad de todas las administraciones es muy difícil luchar coordinadamente. ¿Por qué? Porque hay una parte judicial del problema, hay una parte de seguridad del problema y una parte asistencial del problema. Y evidentemente todas esas
administraciones tienen que luchar conjuntamente. De nada sirve tener un magnífico sistema de asistencial a la víctima si no tenemos al mismo tiempo una seguridad o uno judicial. Y por eso lo importante de estas 284 medidas es que busca la unidad de todos los partidos políticos en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, parece que hay algunos empeñados en que esto no es cosa de todos, y esto es cosa de todos. Yo ayer, precisamente en la inauguración, que tuve el honor de compartir con el alcalde de Chiclana, decía algo que me parece fundamental. Estamos viendo cómo el 98% de las denuncias que se interponen la interpone la propia víctima, no la sociedad. El 2% solamente la interpone la sociedad. Hemos de decir que de las 820.000 denuncias interpuestas del año 2007 a la fecha, solamente 11.000 la han interpuesto terceras personas distintas a la víctima, familiares, gente cercana, el 2% solamente. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos transmitiendo mal a la sociedad, y esa unión es fundamental para que la sociedad empiece a denunciar. Si la sociedad ve unión, sí. Donde quiero llegar, señor de Torre, porque es que es tremendo... Me parece terrorífico, ¿no?, que a estas alturas, lo que llevamos de año, más de 40 y tantas mujeres hayan sido ya asesinadas, y en esta no se contabilizan las que constantemente se están matando en vida y que están viviendo una situación absolutamente de película de terror. ¿Qué es lo que está fallando? Y ya no hablamos del ámbito puramente institucional. No sé si esta sociedad no ha entendido el mensaje o algo está fallando, pero lo cierto es que está ocurriendo. Y lo peor de todo, y lo enlazo precisamente con una cuestión sumamente importante, rebajamos la edad a la hora de que se produzcan estos sucesos de violencia de género. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted que puede verlo más en el día a día, no lo puede contar? Yo creo que hay dos problemas ahora mismo. Hay muchos problemas en toda esta materia, porque es una materia compleja, pero dos problemas fundamentales. Hay un silencio cómplice, que me he hecho referencia anteriormente, y luego también hay nuevos comportamientos que tenemos que abordar desde la educación. Está claro que tanto la reforma educativa incorpora materias en materia de igualdad fundamentales, pero hay también algo muy importante. Es decir, la juventud tiene que saber los riesgos que corre como consecuencia de determinados comportamientos que pueden parecer graciosos o simpáticos, me estoy refiriendo a las redes sociales, y que sin embargo tienen que entrar en un riesgo tremendo. Hemos puesto nosotros en funcionamiento dos medidas orientadas a la juventud que creo que son fundamentales. Hemos desarrollado una aplicación que se llama Libres, de Internet, una app, que permite, mediante indicios, que el joven se dé cuenta, o la joven se dé cuenta, en este caso, si está sufriendo o no ese tipo de violencia incipiente que puede llevar en el futuro a unas conductas agresoras mucho peores. Que se vea reflejado. Efectivamente. Entonces, mediante un pequeño cuestionario, la joven puede ir viendo si el novio le acapara, si el novio le grita, si determinados comportamientos que pueden ser indiciarios de esa violencia. Y a continuación, esa misma app le puede dirigir a aquellos servicios de asistencia social que pueden orientarle mucho mejor hasta llegar, si es necesario, a la protección y buscar la protección en la propia app. Además, viene camuflada en la propia pantalla, con lo cual el supuesto agresor no va a saber que tiene descargada esta app. Y luego otra medida que me parece que es fundamental, y en esto, por ejemplo, si funcionamos en colaboración perfecta con la Comunidad Autónoma, con la Delegación de Educación, que es el Plan Director para Mejora de la Convivencia y Seguridad de los Centros Escolares, mediante la aportación de Policía Nacional y Guardia Civil, mediante charlas a toda la comunidad educativa, ya sean las AMPAs, ya sean los propios profesores o ya sean los alumnos. Se dan charlas en muchas materias, pero una de las que se dan es de violencia de género. Y desde luego esa función educadora desde la seguridad que dan las fuerzas y cuerpos del Estado en los colegios es realmente ilustrativa de lo que puede llegar a ser la violencia de género en el lado de la seguridad, ¿no?, que me parece muy importante. Por lo tanto, creo que hay que seguir educando desde planes educativos, pero también mediante charlas, mediante información directa de los que realmente reprimen ese tipo de actuaciones violentas, como son las fuerzas y cuerpos del Estado. Pero dígame, ¿a qué cree que se debe el que este tipo de denuncias, no sé si se han congelado, o quiero decir, en cuanto a volumen, en cuanto a número, o al interés, o si tiene que ver incluso hasta la situación económica actual, algo con este tipo de situaciones? Bueno, vamos a ver, yo creo, en todo caso, de esto existen muchísimos estudios que analizan casi, vamos a decir, por comunidades autónomas. Pero lo que ustedes están viendo incluso en nuestro entorno más cercano. Lo que nosotros vemos en nuestro entorno, efectivamente, la crisis repercute también en el incremento de violencia de género. Evidentemente es una realidad, y por lo tanto tenemos que estar mucho más pendientes de ese tipo de realidad que se da en los hogares familiares, ¿no?, donde evidentemente por la falta de ingresos económicos pues puede enardecer de alguna forma por las relaciones de pareja. No le preguntaba por ese aspecto, perdóneme, le preguntaba por el aspecto de si no se producen más de ese tipo de denuncias, porque lógicamente hay una separación y económicamente a lo mejor esa familia no se puede disgregar en dos partes y poderlo atender, no tanto que la economía lo provoque, ¿no? Efectivamente, también son esas situaciones. Antiguamente, hace unos cuantos años, a lo
tal vez los matrimonios se rompían con posibilidad de independencia económica, y hoy día pues no pueden llegar a eso, y por lo tanto pues en muchas ocasiones pues esa atadura obligada, por decirlo de algún modo, puede llevar a cabo también ese tipo de violencia. Pero bueno, yo no creo que sea la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son comportamientos machistas reiterados durante años, comportamientos aprendidos y no comportamientos, por decirlo de algún modo, transitorios, que puede ser los de ahora. Normalmente una persona que comete esa agresión como consecuencia de lo que estamos hablando es alguien que ha vivido esos comportamientos o alguien que ya tiene interiorizado ese tipo de comportamiento. Es mucho más grave el que lo tiene interiorizado porque alguna vez lo va a manifestar, que la persona que por una circunstancia económica como la que hemos dicho hace un momento pues pudiese tener un comportamiento agresivo. Está claro que lo malo es buscar la educación para que esa educación sea la garantía de que no va a existir nunca ese tipo de comportamientos a futuro, porque si no tenemos esa educación, esa chispa puede saltar en cualquier momento. Por eso la educación e igualdad que se promueve a través de la reforma educativa es fundamental para asentar pues esos principios que luego van a ser los pilares de la igualdad real, ¿no? Ahí estaba el dato, ya por ir finalizando. Creo que eran hasta 10 mujeres en el entorno de nuestra comunidad autónoma andaluza que habían sido víctimas de esa violencia de género. No vamos a entrar en la guerra de decir si son muchas, si son pocas, pero lo cierto es que todavía estamos ante una situación por la que nos queda no mucho, no sé si casi todo por hacer, ¿no? Pues sí, el dato global son 45 a nivel nacional, 8 solamente denunciaron. Por eso insisto siempre en la necesidad de la denuncia, pero ya no de la víctima, porque como he dicho anteriormente, el 98% de las denuncias las ponen las víctimas, sino del resto de la sociedad. Yo creo que ese silencio cómplice es muy importante romperlo, porque si no rompemos ese silencio cómplice, estamos realmente abocando a muchas mujeres a morir y que no se han dado cuenta de la necesidad de la denuncia o han tenido miedo a esa denuncia. Por lo tanto, somos el resto de la sociedad y ese porcentaje, un 2%, hay que subirlo porque es fundamental para garantizar esa seguridad de las mujeres. Y está claro, en Cádiz hemos tenido este año a Miriam Tamayo Rodríguez, una joven de Jerez que fue asesinada por su pareja, la única víctima, por desgracia, de la violencia de género aquí en Cádiz, y por la cual hoy precisamente hemos guardado un minuto de silencio. Además, que fíjese, ella lo que me parece más sorprendente es que cuando desgraciadamente suceden este tipo de situaciones, parece luego que los testimonios de la gente, cuando lo vemos en un informativo, todo el mundo lo sabía. Sí, yo había oído algo, había escuchado voces. Bueno, si hubiéramos puesto en aquel momento todas las bases, se hubiera podido evitar seguramente, ¿no? Ahí es un poco la concienciación por parte de todos. Efectivamente. Además, yo creo que hay una cosa que tienen que conocer también los ciudadanos, es decir, la persona que pone en conocimiento de la fuerza y cuerpos del Estado o de cualquier asistente social una situación probable o posible de violencia de género, evidentemente su identidad se preserva, porque es la base fundamental de la confianza que se tiene que tener en el sistema. Claro. Si automáticamente la persona que denuncia es la persona que se pone en boca del propio agresor, está claro que mal iríamos, ¿no? Por lo tanto, la confidencialidad, el tratamiento desde la mayor estricta respeto a la intimidad de la persona que denuncia, es una de las premisas básicas para que la sociedad pueda denunciar, y esa es la premisa en la que tenemos que apoyarnos para pedir a la gente: oye, si tenéis el mínimo indicio, denunciar, que ese pequeño indicio puede suponer descubrir algo muy grande que hay atrás, algo que probablemente podíamos haber parado y que sin embargo acaba en muchas ocasiones, como vemos, en tragedia. Javier de Torres, delegado del Gobierno en Cádiz, le agradezco que haya atendido nuestra invitación a estar en el programa, y ojalá la próxima vez que quizá lo podamos tener aquí, estemos hablando en un tono mucho más positivo a la hora de erradicar cada día más esta guerra social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros finalizamos hoy con esta entrevista muy pegada a la actualidad y también a esa jornada de violencia de género, donde volvemos a recordar lo importante de luchar contra una situación que desgraciadamente se convierte en portada de muchos periódicos, de muchos informativos. A ver si poco a poco empezamos a hablar de un tono más positivo desde el punto de vista de que le empezamos a ganar esa batalla. Nada más, aquí lo dejamos. Mañana volvemos en Con 8 Basta. Hasta luego.